Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro segundo episodio del podcast del portal de Biomedicina UC. Yo soy Tania, estudiante de biotecnología. Y yo soy Francisco, estudiante de psicología, mención psicología de la salud. Yo soy Darlene, estudiante de doctorado en biotecnología. Y para comenzar este episodio, quiero recordarte qué es el portal Biomedicina UC. Esta es una iniciativa estudiantil que busca promover el conocimiento en biomedicina y trabajo interdisciplinario entre universitarios. Como mencionamos en el episodio anterior, estaremos hablando de aislamiento social en contexto de pandemia, pero esta vez desde una mirada más psicológica, por lo que ahora pasaremos a la entrevista con la doctora Paula Repetto, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciada en Psicología, máster en Psicología y doctora en Comportamiento y Educación Sanitaria de la Universidad de Michigan. Sus líneas principales de investigación son las conductas de riesgo y salud en adolescentes, prevención de VIH, comunicación en la consulta de salud y calidad de vida en pacientes con diferentes enfermedades crónicas, además de investigación integrada en desastres naturales. Te damos la bienvenida, Paula. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes. Muy bien, gracias. Y bueno, gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias por estar aquí acompañándonos a los chicos del portal. La primera pregunta, vamos a referirnos en que en este rato también estaremos hablando sobre el aislamiento social y cómo nuestra vida ha cambiado con la pandemia causada por el COVID-19. Chile ha pasado por varios estados de catástrofe. Luego de estos estados existe una idea quizá un poco más romántica de que Chile se levanta, lo cual hace referencia a que existe una especie de resiliencia colectiva. Respecto a esto, ¿crees tú que el estado de catástrofe que Chile ha tenido anteriormente lo vuelve un país más resiliente? ¿O más bien la resiliencia viene dado como un factor particular de las personas? Pues es una pregunta súper compleja, así es como para una enciclopedia, porque la resiliencia es una palabra que tiene muchas definiciones y que hay mucho enfoque desde, no sé, desde pensando en cuánto resisten los puentes y cuánto resisten los caminos en las rutas cuando se cortan, que también hablan de resiliencia, cuando también hablamos de los grupos, de las comunidades, de las personas. Yo diría que este tipo de evento es radicalmente distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados respecto a los terremotos, desastres que son eventos naturales, porque son mucho más acotados en el tiempo. Aquí tenemos una ventana de tiempo que es relativamente indeterminada y que genera una tremenda incertidumbre, entonces no sabemos por cuánto se va a prolongar. Además es una experiencia nueva, probablemente la única pandemia relativamente o epidemia que tuvimos fue con el H1N1, que no me acuerdo qué año fue, pero que fue mucho más acotado el tiempo, el virus era menos letal, tenía menos efectos que esta otra, y probablemente si bien teníamos información de otros países, yo creo que el nivel de información que nosotros recibimos de lo que está pasando en distintas partes del mundo es bastante distinta. Y lo que, y un poco probablemente como la diferencia que tiene, además de que sea algo que no sabemos al tiempo, que es algo nuevo, que es algo distinto, es algo que afecta además de manera directa a la salud física de las personas, además de la salud mental, porque requiere además, a diferencia de los terremotos, no sé, tsunamis que tenemos, que esto es mucho más acotado en el tiempo, nosotros necesitamos adoptar conductas nuevas de manera masiva y por un periodo relativamente prolongado de tiempo, que eso sí o sí produce demandas psicológicas y emocionales a las personas, aun cuando se vean como conductas simples, o sea, lavarse las manos, que lavárselas bien, de cierta manera. Yo no sé, pues cada vez que uno sale, ustedes han visto lo que uno tiene que hacer cuando vuelve, un tremendo deterrente para salir nuevamente a la calle, y tenemos que estar, y estamos como cuando salimos permanentemente en alerta respecto a nuestra conducta y la conducta de los otros, entonces requiere una demanda emocional y psicológica que es bastante importante. Nosotros tampoco estamos acostumbrados a estar encerrados, no es una conducta nueva, pero además sabemos que, bueno, y en general siempre pasa para los desastres hay unos autores que hablan que nosotros deberíamos hablar más bien de desastres socionaturales, porque
porque al final las personas más vulnerables son las que se van a ver siempre más afectadas, y que es un poco lo que vemos hoy en día respecto de los trabajadores informales, que probablemente se ven afectados económicamente y socialmente, tienen algún otro efecto, versus otros niveles socioeconómicos que pueden hacer adaptaciones mucho mejores frente a estas situaciones, a estas demandas. No sé si respondo a tu pregunta. Y lo que sí tienen en común este evento, y probablemente de todos los eventos de crisis, y que un poco volviendo al tema de salud mental, que una de las cosas que nosotros sabemos de la literatura es que cuando estamos en situación de crisis, nuestra capacidad de funcionamiento está limitada. Entonces, por eso no es de extrañarse que uno haga la mitad y en el doble del tiempo que habitualmente usa. Entonces, hacemos como un cuarto. Necesitamos además, la incertidumbre además genera una percepción de que hay cosas que no podemos hacer y que estamos permanentemente preocupados por algo, ¿ya? Lo cual produce ansiedad. Y por otro lado, un virus que también es algo, bueno, ustedes están en biología, pero que es algo que no vemos, pero que sabemos que es bien contagioso, genera mucha más sensación de falta de control, porque yo no sé cómo puedo lidiar con esto más allá de las indicaciones que me están dando en términos que son conductuales. Entonces, una de las cosas que creo que es importante que las personas tengan cierta seguridad, cierta certeza. Si uno mira la literatura, estudios anteriores con pandemias anteriores, unas cosas que se sabe es que para que las personas puedan adoptar las conductas que se les piden, por ejemplo, adoptar una cuarentena, tenemos que darle algunas certezas. O sea, por ejemplo, que si necesito fármacos porque estoy en tratamiento, los voy a recibir. Si necesito alimentación, voy a tener comida. Y esa certeza y esa seguridad produce un efecto de protector de salud mental, porque no necesita, una cosa es lidiar con la pandemia, pero además con las consecuencias sociales, económicas, etcétera, que se van sumando y se van multiplicando. Lo segundo que es importante es que nos sintamos más bien calmados. Yo creo que también la manera como en general nosotros tendemos, y esto yo creo que más allá del gobierno, yo creo que una política en general de Estado, nosotros transformamos problemas sociales en problemas de seguridad nacional. O sea, por ejemplo, cuando hay un terremoto, nosotros esperamos que los militares salgan a hacer, cuando en realidad los terremotos, los efectos que tienen los terremotos son problemas fundamentalmente de vulnerabilidad social, porque las personas más vulnerables son las que se ven más afectadas. Y si uno mira, y estas son de las recomendaciones de las Naciones Unidas, la ONEMI, que es la oficina que da respuesta, depende del Ministerio del Interior, de Seguridad Nacional, cuando en realidad uno debería pensarlo como un problema de vulnerabilidad social para que nosotros pudiéramos llegar con la ayuda a las personas que lo necesitan. Entonces, cuando lo vemos de una manera, como un formato de seguridad nacional, eso no promueve la calma. Entonces vemos reacciones en redes sociales, en la calle, la gente que osa salir sin mascarilla, no ropa, como se transforma en un problema que tenemos que inevitablemente podemos terminar metiendo preso a la gente que anda sin mascarilla porque, no sé, no tiene mascarilla, se le cayó, no sé, inventemos no quiero usar mascarilla, tenemos 3.000 cantidades de razones, pero eso tampoco genera calma en las personas. O sea, cuando salimos estamos todos relativamente en alerta buscando este enemigo, como que le decían, como que es invisible. Lo otro que también es importante es que nos sentamos competentes. Una de las cosas, bueno, que Francisco probablemente sabe más, que tiene que ver con autoeficacia, que sienta que soy capaz de lidiar con las demandas, y esto es eficacia individual y colectiva. Entonces, en estas situaciones que son más bien de incertidumbre, hay varias cosas que en general uno permiten recuperar el control. Uno, planificar al futuro en realidad es absolutamente inviable en este minuto, porque no sabemos qué va a pasar. Yo creo que lo máximo que uno podría planificar es por una semana más, como máximo, pero cosas probablemente de organización de alimentación, o si uno tiene que hacer otra actividad, y poder organizar el tiempo y mi rutina de manera tal que sean relativamente predecibles, me permiten volver a tener un sentimiento de control de que yo estoy manejando la situación de mejor manera. Pero si yo empiezo a pensar en el futuro, en un mes más, 2 meses más, probablemente me empiezo a angustiar porque en realidad tenemos mucha incertidumbre. Lo segundo que también ayuda es que las cosas que nosotros hagamos, por ejemplo, para controlar la pandemia, evitar contagios, que uno se sienta que es eficaz y que lo hace bien. Entonces, y en eso es importante facilitarlo. Por eso yo creo que para mí el ejemplo de las mascarillas es el más claro. Si nosotros queremos que la gente use mascarilla,
yo creo que lo mejor es pasarle la mascarilla, facilitarlo en vez de que sea una tarea compleja, que tengas que salir a la calle o que tengas, no sé, porque antes de salir a la calle tengas que hacer una búsqueda más o menos exhaustiva de cómo yo resuelvo un problema que es relativamente simple y que debería ser simple para abordarlo. Entonces, que uno sienta que efectivamente lo que yo estoy haciendo lo puedo hacer. Y idealmente también que lo conectemos con algún resultado en particular. Yo sé que había toda esta discusión respecto a los datos de los casos, pero los datos también de los resultados de los casos también informan a las personas que lo que yo estoy haciendo me permite contribuir a controlar la pandemia. Y una forma que nosotros teníamos presentarlo, como esto es una tarea colectiva, una tarea de todos, en el cual lo que yo haga va a ayudar a que otros no se enfermen. Y por lo mismo yo creo que nosotros deberíamos mirar esto como un problema colectivo y no individual, porque estamos todos metidos en esto. Y cuando yo uso la mascarilla es porque probablemente porque es una manera de que yo evite contagiar a otro. Como sabemos que un porcentaje importante de las personas contagiadas son asintomáticas, en vez de buscar al sintomático, al enfermo al frente, yo puedo estar contagiada. Y por lo tanto, cuando yo uso mascarilla, yo lo hago para evitar que la otra persona se enferme. Entonces, si uno de alguna manera permite que las personas sientan que están siendo eficaces de manera individual, inclusive de manera colectiva, o sea, por ejemplo, muchas de las respuestas a estas situaciones y que se ven desastres son respuestas colectivas de personas que, por ejemplo, identifican a grupos, no sé, adultos mayores que viven en el barrio que tienen dificultades de movilidad y lo ayuda, por ejemplo, y les voy a comprar la comida al supermercado. Entonces hay cosas que también permiten que las comunidades se sientan efectivas, y esto es mucho más claro en situación de desastre, cuando las comunidades se quedan desconectadas y en realidad cuando ocurren catástrofes, que se caen los puentes, los caminos, la primera persona en los primeros grupos que van a llegar a ayudarte son tus vecinos, la gente al lado, de los otros lados se van a demorar entre organizar la ayuda, identificar y llegar, se van a demorar. Entonces también permite que las personas se sientan como que tu comunidad también me está protegiendo en este contexto. El otro elemento importante, y aquí un poco lo que ustedes mencionaron respecto al aislamiento social, a mí no me gusta el concepto de aislamiento social porque esto es aislamiento físico, y ustedes deben ser más que yo. Este virus no tiene poderes sobrehumanos, no tiene superpoderes. Para contagiarse uno tiene que expulsarlo, y podemos hacerlo a través de estornudar, de hablar, etc. Entonces la distancia es física. Yo no quiero que si es que yo estoy contagiada, si es que hablo, estornudo, el virus lo impulse con la fuerza suficiente para que llegue otra persona que no está contagiada. La distancia es física y es mucho más fácil de explicar a las personas si hablamos de distancia física. Es mucho más concreta. Piensen que en situaciones de crisis uno necesita un poquito más de ayuda para resolver los problemas, y por lo tanto la distancia social es un concepto que es mucho más enredado, es mucho más fácil hablar de distancia física. Entonces, ¿por qué no se quieren aglomeraciones muy, muy grandes? Porque queremos distancia física. En algunos países, por ejemplo en Nueva Zelanda, ocuparon algo que yo creo que es bien interesante, que ocuparon como que básicamente también la idea de la distancia física y de producir distanciamiento físico es porque permite identificar otros casos. Entonces, si uno tiene un grupo en el cual se relaciona que es relativamente acotado, si uno se enferma es fácil ubicar al resto. Pero si es que yo estoy conectada con varias personas y veo varias personas en distintos contextos, yo puedo contagiar a muchos sin saber que los contagié. Entonces, lo ideal también es pensar que esta distancia es porque vamos a tener un grupo acotado de personas con las cuales yo me relaciono físicamente de manera cotidiana, ¿ya? Y en epidemiología eso es sumamente importante para identificar los casos. O sea, gran parte del seguimiento epidemiológico se hace en terreno y preguntando, ¿usted está enfermo? ¿Con qué más estuvo? Etcétera, y uno va identificando los otros casos. Porque además las personas necesitamos vínculos sociales, necesitamos estar conectados socialmente. Entonces, ¿cómo este aislamiento físico no se transforma en un aislamiento social? Y para algunos grupos puede ser mucho más complicado, o sea, para grupos de adultos mayores que además los sacan de la rutina en los hogares, tienen mucho más chance de empezar a deteriorarse, porque eso, como a nosotros nos cuesta concentrarnos, a ellos les ordena la vida y el funcionamiento cognitivo. Si es que eso no lo hacemos y lo aislamos socialmente, eso también produce un efecto importante. Entonces, las conexiones sociales son sumamente importantes en estas situaciones, porque vamos a necesitar ayuda de distinto tipo, y todos necesitamos ayuda. Entonces yo ocuparía más el aislamiento físico
que social, en términos concretos, y buscaría formas de promover el aislamiento social para la gente que tiene mucho más dificultades para conectarse, o sea, o gente que tiene, no sé, pues en Santiago hay áreas de Santiago que no tienen casi acceso a internet, entonces, ¿cómo buscamos alguna estrategia para que mantengan vinculados? Y el otro elemento importante para salir de las crisis es tener esperanza, que eso uno dice, esto es como, que suena como un poquito raro como concepto, pero sí, una de las cosas que sabemos en psicología, que se habla, que es un concepto que es de desesperanza aprendida, que si yo siento que yo lo que hago no tiene ningún efecto en mi situación y no mejora, lo más probable es que esté menos motivado para involucrarme en algunas acciones de cambio y además lo más probable es que me deprima. Entonces, también es importante transmitir de que efectivamente tenemos alguna esperanza de que vamos a salir adelante y que vamos a estar bien en algún futuro, no sé, espero que más bien cercano que lejano. Sí, no sé si sigo o no, sí. Quería hacerle una consulta también, aprovechando un poco. En el episodio anterior nosotros tuvimos una entrevista con Alexis Dagnino, donde también mencionamos que nosotros también nos sentíamos muy estresados y muy afectados psicológicamente, porque primero pasamos por una etapa de estallido social Sí, que se y suma. luego viene el tema de la pandemia, que igual están relativamente súper cerca, y quería consultarle si es que nosotros, por haber pasado previamente el estallido social, que es como bien, nos movió un poco las rutinas, ¿eso nos preparó para tener eh, soportar un poco más la pandemia a comparación de otros países, o nos afecta más, nos tomó un poco más Uy, yo haría, desprevenidos? yo creo que nos tomó más desgastados. Piensen que cuando tú hablas de estrés, el concepto original de estrés tiene que ver con el estrés de los materiales, que de alguna manera se produce que porque los recursos que tenemos disponibles se van acabando. Entonces, efectivamente, para las personas el estallido social tuvo efectos importantes para todos, digamos, y además yo creo que fue una continuidad, yo creo que las vacaciones fueron como un veranito así, bien corto, pero para muchas personas esto se viene arrastrando desde el 18 de octubre y ha sido como non-stop. Y allí en ese minuto uno veía, y creo que gracias, te agradezco la pregunta, que uno veía que efectivamente había personas que ya tenían trastornos de sueño. Piensa la gente que vive, no sé, pues cerca de la Plaza Dignidad, Plaza Italia, digamos, tenían trastornos de sueño, tenían dificultades para dormir, ya estaban angustiados, ya estaban preocupados, entonces ya esto se suma. Más que prepararnos, probablemente nos pilló en un contexto en el cual estábamos mucho más desgastados y además teníamos conflictos sociales y políticos dando vuelta, que siguen existiendo, digamos, yo no sé, no han desaparecido. Esto no desaparece por arte de magia. Entonces, efectivamente, una demanda adicional. Claro, es como una historia que se pausó para reanudarse en algún momento. Sí, pero probablemente sigue funcionando para muchas personas igual. O sea, yo creo que es una temática que no está en el subterráneo, pero yo creo que sigue movilizándose más que lo que uno piensa. No, yo creo que nosotros no nos damos cuenta porque no tenemos capacidad de tener tantas cosas en la cabeza dando vuelta en este minuto, pero es algo que probablemente sigue dando vuelta para muchas de las personas. Claro. Y en base a esto, o sea, también a todo lo conversado anteriormente, queríamos preguntarle, ¿cómo cree usted que ha sido la respuesta de las autoridades de la salud? ¿Usted cree que las autoridades le han dado la importancia que corresponde al aspecto psicológico de la salud mental, o más bien se enfocan solo en lo biomédico? Ahora, eso es lo histórico en Chile, digamos, la salud mental en general está relegada. Ahora, yo en general, y esto es una postura un poquito distinta, yo responsabilizo en general a los profesionales de salud mental. Nosotros transmitimos la salud mental como separada de la física, y eso es un problema fundamental. La salud, inclusive en este contexto, todas las acciones de protección de salud mental de las personas contribuyen a optimizar la respuesta de salud pública. O sea, en la medida que las personas se sientan mucho más acompañadas, que se les facilita, por ejemplo, adoptar la cuarentena, van a sentirse menos angustiados, más preocupados y además van a adoptar más la cuarentena. Entonces son dos elementos que no están separados. Te voy a dar otro ejemplo. En general, si uno mira en Chile, la gente que tiene un trastorno, una enfermedad física, no sé, hipertensión, diabetes, lo más probable es que tenga depresión. No son separados. Y una persona que tiene una hipertensión y tiene depresión, lo más probable es que siga mal su tratamiento. Y la razón es porque está deprimido.
Entonces, en general, nosotros, porque es mucho más fácil probablemente identificar epidemiológicamente problemas de salud física, tenemos de alguna manera más fácil cómo está resuelto, pero la salud mental es parte de la salud física, de la calidad de vida de las personas, es una falacia tenerlo separado, y yo creo que un problema es que nosotros lo vemos como algo separado y debería estar integrado. Una de las cosas que yo siempre le digo a mis alumnos es que una de las peores políticas públicas de Chile fue armar los consultorios de salud mental, porque separaron la salud física y la mental. Entonces también hace que para las personas también estén separadas en su cabeza, digamos, y tengan que optar. Entonces, yo diría que en general la salud mental la vemos la vemos como un trastorno cuando en realidad es sumamente cotidiana. Uno no necesita tener un trastorno diagnosticado para tener alguna dificultad de funcionamiento en la vida. Entonces, y para tener alguna dificultad inclusive con el manejo de la salud física. Y lo vemos separado. Y esto yo diría que esto ha sido transversal e histórico, y yo creo que los profesionales de salud mental hacemos poco trabajo en mostrar que esto está en conjunto. O sea, una de las cosas que probablemente también pase, yo tengo un proyecto chico que con una enfermera de UCI que estamos partimos el año pasado, siguiendo pacientes que estaban ventilados porque se escribe lo que se llama un síndrome post-UCI, y que una de las cosas que pasa con los pacientes entre la cantidad de la terapia invasiva, que en realidad no los dejan dormir ni funcionar normalmente, presentan a los 6 meses trastornos mentales, tienen dificultades para volver a trabajar, etc. Y ahora, como ella trabaja en la UCI, también empezamos a reclutar pacientes que están recuperados de COVID. De lo que estamos mirando recién preliminarmente, porque tenemos una muestra chiquitita, los pacientes post-COVID están mucho más afectados cognitiva, emocionalmente, psicológicamente, físicamente, van a necesitar rehabilitación, parten mucho más abajo que los otros pacientes. Y eso tiene un impacto psicológico, emocional en las relaciones interpersonales, en el funcionamiento físico, etc. Entonces, un poco volviendo a tu pregunta inicial, en general nosotros la salud mental siempre ha sido como el pariente pobre del Ministerio en general, digamos, del financiamiento de salud en Chile. Y yo creo que nos ha faltado mostrar que los dos elementos están conectados. El otro ejemplo, volviendo atrás, el aislamiento social. Una de las cosas que también sabemos es que las personas que están aisladas socialmente se enferman mucho más que las otras. Uno, porque se descuidan más; otro, porque gran parte de las cosas que nosotros identificamos como enfermedad son por las relaciones sociales, que alguien te dice te pasa algo, estás enfermo, estás más demacrado, pero además porque gran parte de la forma como nosotros llevamos tratamiento en nuestra vida es porque tenemos a otros cercanos. Entonces tiene estas dos dimensiones y además la gente más aislada socialmente tiene mucho más riesgo de desarrollar depresión y algún otro trastorno mental. Entonces tenemos estos dos elementos que están en conjunto, que de alguna manera es difícil separarlos, pero nosotros tendemos a separarlos. Y tendemos a separarlo porque vemos la salud mental como trastorno más que como bienestar de las personas y parte de nuestra vida cotidiana. Esperemos entonces que esta como separación de la salud se acabe y lo veamos como un todo general, porque si no, frente a nuevas catástrofes, vamos a es cotidiano. Y es cotidiano. Sí, y es cotidiano porque gran parte de las personas que tienen algún problema de salud física tienen algún trastorno mental también, y que necesitan abordarse de manera conjunta para poder, responder de manera más efectiva. Claro que sí. Paula, yo quería ahora hacerte las preguntas que nos han hecho nuestros seguidores de Instagram, que básicamente me preguntan por temas un poco más específicos con respecto a cómo se podría abordar a una persona con trastornos del espectro autista o con trastornos de ansiedad o déficit de atención e hiperactividad en esta cuarentena. ¿Nos podrías dar como alguna guía para tratar a estas personas? A ver, primero, digamos, en términos generales, y esto es para todos, pero con mayor razón esta población, es la dosificación de la información que uno recibe en los medios de comunicación. Es una regla sí o sí. Uno tiene que dosificar, si uno busca información de fuentes confiables y que sean lo menos alarmistas posible. O sea, todos estos canales de televisión que te ponen música de fondo como que están matando a alguien,
No, así tan... y es importante dosificar, nosotros nos damos cuenta porque a veces tenemos como algunos avisos que están automáticos, entonces nos empiezan a aparecer por el celular, por el computador, etc. Entonces es importante primero ser sumamente proactivo con ello. Con respecto a personas que tienen trastorno sobre de aspecto autista o en general también algunos déficit atencional, una de las cosas más importantes es armar una rutina clara, en función, digamos, tratar de construirla en base a la rutina que tenían antes que ocurriera la pandemia. Y en esto también, en general, y de las cosas que nosotros también sabemos, y por eso se estuvo promoviendo hace un tiempo, que las personas con el trastorno autista a veces necesitan salir y que les hace bien. Entonces, de alguna manera ellos deberían ser alguien permitido a salir a darse una vuelta en circunstancias de cuarentena, porque efectivamente para ellos es importante en términos de funcionamiento. Este contexto les rompe la estructura de su vida de manera tremenda, digamos, y si no los ayudamos a tener una estructura relativamente ordenada nuevamente, o por lo menos que les permita una vida relativamente más predecible en este contexto, su respuesta puede ser mucho más ansiosa. Entonces es importante también tratar de generar una cierta estructura, tratar de exponerlo lo menos posible a medios, sobre todo pues, si es que son personas que hay un porcentaje además que tienen funcionamiento cognitivo que es bastante bueno, entonces por lo tanto tienen más dificultades que ellos necesitan, probablemente también son consumidores de información. Y lo otro también es aplicar alguna estrategia que son más bien de que los calme y que los relaje, y eso también uno puede recuperar las cosas que habitualmente los calme y los relaje y tenerlos disponibles a mano y favorecer su uso. Personas con déficit atencional, bueno, aparte si tienen tratamiento farmacológico, que continúen con el tratamiento farmacológico, eso es sumamente importante, porque a veces está pensado para la escuela, pero no están pensados para otros contextos, y muchos de estos niños, entre comillas, están yendo a clase a través del computador, alguna otra manera, digamos, también están participando. Entonces, y también para ellos también es útil y es probablemente organizar las actividades de manera por tiempos mucho más acotados, con breaks que sean para respirar, para darse una vuelta, pero que no sean estos breaks para acelerarlos, sino que sean breaks que permite que funcionen, recuperando un poco, viendo que tanto tiempo son capaces de funcionar bien, y con breaks que los calmen y los distraigan y que vamos cambiando de actividad. Lo que también funciona con los niños en general, y sobre todo con déficit atencional, con algunas dificultades, cuando en general tienen un poquito mejor funcionamiento, es asociar. En psicología, cuando uno habla de refuerzo positivo, uno busca que alguna conducta se ocurra con mayor frecuencia. Nosotros siempre pensamos refuerzo como que darles algo, pero una de las cosas que uno puede hacer es asociar lo que tú quieres que haga esta persona con alguna actividad que sea satisfactoria y que le guste, ¿ya? Lo que se llama el principio del PREMAC, porque esa actividad satisfactoria e intrínseca es un refuerzo para esa persona. Entonces, si por ejemplo un niño tiene un niño con déficit atencional que le gusta, no sé, pues jugar con los Legos, lo que sea, lo que tenemos que hacer es que ejecute la conducta que nosotros queremos, haga su tarea o lo que actividad, para después hacer lo otro que es lo que a él le gusta. Y entonces empezamos también a asociar una conducta que no es tan placentera con una placentera, y como la placentera es relevante para ellos, probablemente empiecen a funcionar de manera automática, así. Cuesta organizarse, yo creo que independiente que uno tenga déficit atencional o no, esto es una demanda para organizarnos todos. El tener los espacios, por eso yo te digo que uno busque como alguna estrategia para producir alguna separación inclusive física de las cosas que nosotros hacemos, o sea, tratar de evitar estar todo el día encerrado en los dormitorios, que yo sé que muchos estudiantes están haciendo eso, pero tener algunos breaks que de alguna manera marquen rutinas de lo que estamos haciendo. Y si no, estas personas para ellos es mucho peor que no tener rutina, y sobre todo si tienen rutinas para salir, yo trataría de promoverlas a ellos especialmente, porque ellos sí necesitan salir. Y respecto a las personas con trastorno ansioso, una de las cosas, bueno, el consumo de medios es súper importante. Hay que buscar, y en algunos casos evitarlo. O sea, imagínense a alguien que tenga un trastorno obsesivo compulsivo, que se lave compulsivamente las manos en general, en este contexto es probablemente terminar con las manos hechas pedazos, con el cloro por todos lados. Entonces, en ellos también es importante dosificar, buscar información que los calme,
Y buscar algunas estrategias que sean, bueno, desde mantener las estrategias farmacológicas y algunas estrategias que son de respiración, que son estas respiraciones guiadas que ayudan a bajar la ansiedad. Pero para ello es importante, o sea, un consumo de medios en que sea que efectivamente que a nosotros, a mí me pasa, yo dejé de mirar muchos canales de televisión porque me producen más ansiedad. Es importante también evitarlo. Paula, a mí me gustaría ser un poco más incisiva con respecto al tema de la ansiedad. Nuestros auditores son personas bastante ansiosas y siempre nos preguntan cómo podemos controlar esto que estamos sintiendo. Entonces, tú eres una experta igual en psicología, ¿nos puedes dar algo, una información? O sea, no sé, tener pertenencia, pero mira, sí, primero que nada, es sumamente normal estar ansioso. O sea, si no estamos ansiosos, yo no sé, o sea, yo diría que es mucho más raro que no estuviera ansioso, que sería, eso de partida es de base. Todos estamos mucho más ansiosos, mucho más preocupados. Dos, yo insisto que no hay que asumir que estamos funcionando normalmente, sino que hay que asumir que tenemos incertidumbre, ¿ya? La ansiedad, hay varias formas que uno puede, y por eso les decía, ocupar este ejercicio de respiraciones guiadas en el cual, no sé, uno inspira 3 veces, aguanta 3 veces y después expira, ayuda a manejar la ansiedad, y si es que uno lo hace por 5 o 10 minutos, ayuda muchísimo. El consumo, yo le insisto, de medios es importante. Organizarse la vida en la vida en un periodo de tiempo mucho más limitado también ayuda, porque si yo empiezo a pensar en qué va a pasar 3 meses más, en 3 meses más, finales de año, probablemente como hay incertidumbre, empiezo a poner mucho más ansioso de lo que habitualmente estoy. Y lo que también ayuda es si tenemos rutinas que nuestras rutinas habituales no pueden funcionar porque no estamos funcionando habitualmente. Entonces, uno debería establecer nuevas rutinas y sabemos que en general a las personas, cuando uno tiene nuevas rutinas de este tipo, se demoran más o menos 10 días en que empiecen a funcionar. Pero eso obliga a que uno sea persistente. Si yo, no sé, llevo una semana y no me han funcionado y todavía siento que tengo algunas cosas fuera de control, puedo decidir que necesito hacer algunos ajustes, pero también puedo evaluar que necesito persistir por 10 días para saber si es que estas nuevas rutinas me funcionan de manera adecuada. Y lo otro también, evitar algunas cosas que nosotros están empezando a aparecer, que tienen que ver con sueño. Muchas de las personas les cuesta quedarse dormidas, entonces empiezan a ocupar consumo de alcohol, y no empezamos a hacer una serie de cosas que me estoy acostando, tratando de dormir y no puedo dormir, y por supuesto que no puedo dormir. El estar en el computador todo el día hace que nos agotemos mucho más, pero además que después, si después de cierto horario seguimos con el computador, tenemos muchas más dificultades también para quedarnos dormidos. Entonces, y eso también nos puede generar ansiedad. Entonces, para las personas ansiosas o sea, yo creo que estamos todos ansiosos, y eso es un dato de la causa, yo creo que es súper normativo. O sea, pensar que uno, no, es súper normativo. Si uno está ansioso en esta situación, yo no sé en qué puede estar ansioso, digamos, en otra situación. Y por eso es importante volver a sentir algún control. Eso baja harto la ansiedad, porque si que yo logro controlar cómo está funcionando mi vida y las cosas que puedo responder, baja la ansiedad. Para los estudiantes, y probablemente Francisco me ha escuchado más de alguna vez, una de las cosas que ayuda a bajar la ansiedad bastante es no solamente planificar, sino pedir ayuda y ocupar los recursos disponibles. A veces, una de las cosas que también nos pasa a mí, o sea, a mí como docente, es que dado que no tengo los estudiantes al frente, hay varias claves de las cuales yo no me entero y no las veo, y están absolutamente fuera de mi radar. Y la única manera de abordarlas es que los estudiantes pidan ayuda y pregunten. Entonces, cuando uno empieza a sobrecargarlos de material, yo no me doy cuenta hasta que, no sé, les va muy mal, o hasta que alguien patalea. Pero efectivamente, en esto que tenemos, yo les diría que en general para los profesores es más difícil, porque, no sé, pues uno le ve la cara, no le ve la cara a los estudiantes, entonces no sabe cómo están reaccionando, no sabe qué está pasando. Entonces hay mucha información que uno se pierde. Y la única manera es a veces pedir ayuda, buscar recursos de apoyo de otros, pedirle ayuda a compañeros, pedirle ayuda, ocupar los recursos disponibles que tenga la universidad, y también pedirle ayuda a otros cercanos, inclusive a los docentes, hace que baje la ansiedad. Nosotros además tendemos, sobre todo las personas más ansiosas, en este contexto que produce ansiedad,
no además que nos quedamos pegados en cosas y empezamos a rumiar. Entonces, la idea es cuando ocupa, por ejemplo, la respiración, es que para que ese tren de pensamientos que empieza, que sabemos que nos va a llevar a un callejón sin salida, con la angustia está sobre la verdad, la idea es ocupar algunas estrategias como de relajación, o inclusive si alguien tiene no sé, una mascota y le hace cariño a la mascota que te calma, ayuda a parar esa cadena, que es súper importante pararla, porque en este minuto no me llega a ningún lado con la cadena. Uno queda, bueno, en general cuando la gente más ansiosa empieza con esto no llega a ninguna parte. Y la otra estrategia que sirven, pero que sirven cuando efectivamente uno tiene un trastorno así más o menos importante, es como de alguna manera identificar estos pensamientos que me quedan pegados como un otro, con el cual, que no soy yo, sino soy este otro, entonces tú puedes parar este otro porque no quieres verlo por un rato y te vas a dar una vuelta o buscar otra estrategia, porque no, en general nosotros tendemos a quedarnos pegados y ahí seguimos de largo. No sé si te sirve en O términos sea, yo creo que específicos. sí, hay que lograr identificar finalmente y alejar esos malos pensamientos, porque si no, no vamos a llegar a ninguna otra parte. Sí, que ahí se los voy a mandar al tiro, déjame copiarle el link de una página web que es de la red de salud, que está abierta, y nosotros, porque nuestro plan es además agarrar que era el que era parte del proyecto que nosotros que estábamos postulando ahora, que es para tener una web con recursos para personas para manejo de distintas situaciones en el contexto de COVID. Esta web partimos trabajando con ellos, que lo que tiene varios recursos de estrategias de respiración, te pregunta algunas otras cosas y que en general son sumamente simples y que permiten que sean masivos Ay, para las qué rico, personas. entonces le podemos hacer difusión, ¿cierto? Hágale, o sea, haga difusión todo lo que quieran, y de hecho nosotros queremos, espero que si nos financian el proyecto, vamos a empezar a incorporar otro material también pensando en otro formato. Pero una de las cosas que yo le hago el ejercicio, no sé si Francisco está en la primera clase, que les pongo los videos, no es sí, le pongo el video de respiración y le hago que se tomen el pulso, primero por 30 segundos, cuenten, anotemos, hagamos el ejercicio de respiración por 5 minutos, lo que se pueda, y tomémonos el pulso de nuevo. Absolutamente baja. Y baja también la otra cosa que a veces hago, es que escriban lo que están pensando y sintiendo antes y después. Y te cambia la escritura a algo más descriptivo, porque cuando uno está como mucho más pues, emocionalmente cargado, tienes más dificultades. Lo otro que ayuda a cualquier cantidad es, que nosotros tampoco hacemos mucho, que es como llevar, no sé si como un diario de vida, un diario de lo que uno está sintiendo y viviendo. Y la gracia que tiene dos gracias. Una, porque cuando vamos escribiendo, podemos escribir en formato de qué cosas me han ayudado, qué cosas han sido más difíciles, ¿ya? Entonces permite tener un registro, que una de las cosas que a nosotros también se nos olvida, que nosotros probablemente hemos estado en situaciones de estrés, que hemos logrado abordarla de manera efectiva. Esta es mucho mayor que otras, pero no tenemos registro de lo que hicimos. Entonces, anotar y registrar ayuda, pero también cuando uno mira para atrás, uno se da cuenta que y una de las cosas que uno ve, por ejemplo, de personas que tienen eventos traumáticos, que la historia va cambiando, y cuando la historia va cambiando nos damos cuenta que estamos mucho mejor de lo que estábamos al principio, pero eso requiere registro. Entonces si uno tiene un registro y escribe, no sé, por al final del día, o a veces el día, hoy día fue un día que tuve esta dificultad, ¿qué hice? ¿Qué es lo que sentí? ¿Qué es lo que pensé? En general, cuando uno hace esta terapia de resolución de problemas, lo que uno hace es identificar la situación, qué te pasó, digamos, pero uno identifica qué pasó antes y qué pasó después. Y eso te sirve de, uno, para identificar qué es lo que te dice el gatillante, que es como uno hace, por ejemplo, inclusive con niños, que ustedes pueden estar viendo niños con un trastorno autista, etcétera, en estos contextos, qué cosas yo sé que va a ser un gatillante y se va a poner mucho más tenso para evitar ese gatillante. Y mi respuesta también va a ser importante. Entonces, inclusive en términos individuales, si yo estoy muy angustiado, pero no voy a hacer tal cosa y estoy mucho más angustiado no con ninguna parte, podemos identificar inclusive tus pensamientos, lo que hiciste antes, en la situación, y tu respuesta. Entonces, eso permite que nos demos cuenta que hay cosas que podemos parar. Me estoy metiendo en esta misma situación, entonces paro. Y freno y busco otra alternativa. Así gran parte de estas estrategias de respiración son para calmarse, pensar y seguir adelante y tomar de repente el otro camino, no el que habitualmente tomo. También te iba a comentar, claro, que te puede levantar la moral tener este registro también de que ya salí de estas situaciones que me producían mucha ansiedad o que me hicieron sentir muy mal. Entonces, también viéndolo desde ese punto de vista, quizás es súper importante también llevar ese tipo de registros más personales y más de emoción.
Sí, y también porque te permite tener como un set. Y lo otro que, insisto, uno puede pedir ayuda si a veces efectivamente está más colapsado, tiene más dificultades, o sea, desde cosas casi domésticas, digamos, de funcionamiento para las clases, hasta cosas más complejas, y de repente uno puede pedir ayuda, y en general yo diría que uno le cuesta pedir ayuda. Yo sé que en estos contextos a veces cuesta articular lo que uno necesita, que ese es probablemente el otro desafío. Pero si uno, inclusive, pero a veces pasa también si uno le pregunta al de al lado, te das cuenta que está pasando por la misma situación. Entonces también te ayuda a articular eso en el contexto, y volviendo a los estudiantes, en contexto de, digamos, de sala de clase o de aprendizaje, nos damos cuenta muchas veces que lo que me pasa a mí también le pasa al del lado. Y es mucho más fácil cuando te das cuenta que esto es una experiencia compartida. Entonces, ¿cómo no te sientes como el bicho raro? Entonces, podemos abordarlo de manera conjunta y podemos discutirlo de manera tal de comunicarlo de buena manera, de otra forma. Sí, claro que sí. Además, Paula, me gustaría como colgarme un poco de lo que estaba hablando anteriormente con respecto a las clases. Sabemos que estamos en una situación difícil, pero aún así en la universidad nos piden rendimiento. Entonces, ¿qué le podemos decir a nuestros auditores que les falta concentrarse, que esta ansiedad le está jugando una mala pasada? ¿Qué nos puedes decir tú para optimizar nuestro rendimiento en esta situación? Yo diría, primero, hay que tener claro que no vamos a rendir como antes. Uno tiene como una nube en la cabeza, según yo. Una nube de repente, y la nube está menos densa y otras veces está más densa. Entonces, sobre todo con estudiantes probablemente que tienen buen desempeño, no sé, pues estás haciendo doctorado, uno se siente mucho más presionado a rendir bien, y es que una dificultad más adicional de lo que uno está viviendo. Entonces, primera cosa es que no vamos a funcionar igual. A veces no podemos funcionar, y yo siempre mi recomendación que aunque uno no esté, como digan, no estoy funcionando bien, porque no sé, tengo que escribir un trabajo, un paper, lo que sea, no estoy funcionando bien, lo que sí puedo hacer es hacer todos los días algo, desde hacer las tablitas, arreglar la bibliografía, ordenar las carpetas, hacer algo porque te mantiene conectado a lo que tú haces. Eh, una de las cosas que yo también insistiría que por lo menos un día al fin de semana traten de no mirar ni siquiera el computador, porque necesitan periodos de descanso sí o sí, y es una de las cosas que a todos nos ha costado respetar, porque pensamos que todos los días son lunes, bueno, y no son sábados como partimos conversando. Lo otro también es estructurar los tiempos de trabajo mucho más acortados, pues más cortos. Habitualmente, probablemente en tiempos normales uno podría estar sentado en una sala de clase, inclusive trabajando 2 horas de corrido, y no te das cuenta que se pasa el tiempo. Ahora eso ya no funciona. Entonces, es importante también reconocer que probablemente mis tiempos de atención son mucho más cortos, me doy un break y después sigo. Y ahí puedes respirar, hacer algunos de estos otros ejercicios. Y también, o sea, para uno como docente también, o sea, para mí también parte del aprendizaje para mí en esta vuelta, así a reconocer que en la clase habitual que yo hago, eso no va a pasar, y no pasó. Y por lo tanto, cómo yo hago algunas como acciones en el curso para cumplir con los objetivos, pero sabiendo que para mí es difícil hacer clases cuando no tengo nadie de frente, porque te dan algún feedback, y también dándome cuenta que no tengo estas claves para saber cuánto están entendiendo o no. Entonces, también para uno, que también le cuesta más concentrarse y funcionar, hay que reconocer que eso también le pasa a los estudiantes, si esto es una experiencia compartida. Entonces, a veces pasa que... Eh, o sea, pasa que nosotros tratamos de hacer lo mismo de la misma manera, y eso no se puede eh, en este contexto. Y a veces yo creo que también un poco, por eso les decía pedir ayuda, una vez lo que le pasa a veces a los estudiantes, a nosotros nos pasó que yo creo, no sé qué semana de clase, y los estudiantes de psicología se fueron a paro, los de quinto año que estaban haciendo curso. No me acuerdo qué semana fue, una nebulosa. Yo diría que gran parte de las cosas que veían eran súper razonables, súper atendibles. Claro, por supuesto, ¿para qué te vas a paro antes? Eh, pero son cosas que uno puede conversar, y en la medida que uno ocupa los canales como formales, y uno también puede ser propositivo, en general hay buena recepción. Yo estoy segura que tienen que haber profesores que estos están atacados y que les ha costado adaptarse. Yo estoy segura que hay algunos que están funcionando como siempre. Que no es lo ideal tampoco, que no debería pasar, pero si uno ocupa los canales formales, en general anda bien. Entonces, tampoco
esto no es business as usual, no estamos no es normalidad ni no anormalidad, estamos en una situación de crisis y es permanente, y cuando uno está en crisis el funcionamiento es a media máquina y un cuarto máquina. Y la otra es priorizar, o sea, si que efectivamente ustedes se dan cuenta que hay algunas cosas, que hay algunos cursos que no están pudiendo manejar la carga académica, yo les recomiendo pedir ayuda con anticipación y también evaluar si es que uno reduce la carga académica o define cuáles son los cursos prioritarios. Pero yo siempre partiría ocupando los canales formales, porque a veces tenemos mucho más recursos de ayuda que no los identificamos, no los encontramos. Además, o sea, yo no sé, probablemente Francisco les puede decir, pero en la universidad uno llega con 800 mails de distintos tipos, de distintos temas relacionados, y uno se marea. Entonces, y se te olvida, entonces tal vez, inclusive si es que uno trabaja con algún grupo que sea, no sé, pues algún delegado curso, algunos líderes estudiantiles que te permitan también a que todos estos recursos estén en un lugar y uno tenga que bucear, que también es algo que nosotros también tendemos a hacer, que como separar las cosas cuando se necesita, para esta situación necesitamos inclusive facilitar que las personas lo encuentren. Y si es que alguien hace ejercicio físico, y a mí pues, también uno de los costos más grandes es que no podía salir a trotar. Además, entre medio, por supuesto, el segundo día de la cuarentena se me cayó un frasco en el pie y tenía una contusión, entonces que además tuve que hacer uso de la telemedicina con un traumatólogo, que fue como muestre la pata, así. Si yo no hago ejercicio, yo la verdad que me vuelvo mono. Entonces, por mientras que no voy a hacer mucho camino, cada vez que hablo por teléfono tengo algo. De hecho, algunas reuniones por Zoom tengo que apagar la cámara porque mareo al resto de la gente, porque me camino. Entonces, he buscado algunas estrategias que me permitan mantener algunas de las cosas que yo hago. Hay N recursos web que son útiles, desde conciertos gratis hasta ejercicio. Hay varios recursos web que son gratis y úsenlos. Y úsenlos del formato que más les acomoda, pero o sea, la activación conductual, y por eso les digo el ejercicio físico, es de los protectores de salud mental más importantes. Entonces, si uno está sentado todo el día, va a terminar mucho más deprimido, va a subir de peso, va a terminar enojado y frustrado. Lo mejor también es tener breaks, y los breaks a veces no requieren algo tan complicado como caminar un rato, o respirar un rato, moverse físicamente. Así es. Muchas gracias, Paula. Estamos terminando la entrevista. Me gustaría saber si tienes algo más que decirnos, algún último consejo para nuestros auditores que en verdad son estudiantes, son jóvenes y están muy atentos a esta entrevista porque es contenido de valor lo que les estamos entregando, porque estos tips vienen de alguien que sabe mucho de psicología. Entonces, te doy la palabra para que puedas hacer un cierre a esta entrevista. Yo sé que yo también estaría, mira, unas cosas que uno más, o sea, a mí me preocupan dos cosas así como súper concretas que son, o sea, más, digamos, de las otras cosas que tienen con la pandemia. Uno, que se mantengan conectados, una de las cosas que a veces en estos contextos siempre hay algunos estudiantes que están más solos, y en este contexto es más difícil ubicarlo e identificarlo, y en realidad ellos probablemente necesitan ayuda y acompañamiento, y probablemente ustedes son los más indicados para ubicarlo y poder, no sé, a veces inclusive dar aviso a los profesores, autoridades, si necesitan ayuda. Y lo otro que yo creo que todos tenemos que hacernos cargo, que no vamos a poder funcionar como siempre. No estamos funcionando como siempre y no vamos a poder funcionar como siempre. Vamos a terminar cansados a final de semestre. Entonces yo creo que también es importante, cuando nosotros hablamos de autocuidado, también implica en estos casos reconocer que hay cosas que no van a estar bien y que no van a ser perfectos, que no me voy a sacar 7 en todo si les va bien en todo, porque tengo muchas más dificultades. Pero en eso pidan ayuda. Yo en serio, yo creo que mi experiencia trabajando con estudiantes universitarios, que les cuesta pedir ayuda, les cuesta canalizarla, y a veces llega tarde. O sea, a mí no encuentro nada más terrible que enterarme a final de semestre de todas las dificultades que tuvo un alumno cuando ya es tarde, versus hacerlo de manera oportuna. Y en esto yo creo que puede ser una buena oportunidad también para canalizar eso, pero también para pedir ayuda también temprano. O sea, yo creo que recién ahora estamos un poquito más organizados. Y busquen estrategias también para pasarlo bien, porque esto yo creo que para los jóvenes sobre todo están más aburridos, entonces busquen algunas cosas de, no sé, pues, estas fiestas vía Zoom o juntas vía Zoom. Aprovechen de hacer, no sé, de mirar el techo, si tampoco se sientan obligados. El otro día alguien me preguntó en una charla que me pidieron que
esto de tener que leer un libro, o sea, ninguna posibilidad. Cuando siempre sacan a, no sé, alguien que desarrolló una teoría cuando estaba en cuarentena, pero no lo están haciendo trabajar vía Zoom, así que esto no es posible. Entonces, tampoco se obligan a tener algo extraordinario, nada. O sea, tómense el tiempo y si tienen que relajar, relájense un rato porque necesitamos un break entre medio. Y si están encerrados en la pieza todo el día, traten de darse break. O sea, necesitan luz solar para funcionar, me imagino que ustedes saben eso. Salgan a la ventana, salgan a su vuelta. Es súper tentador que sea pijama day toda la semana, no lo hagan. Marquen algunas rutinas de manera intencionada, pero también no piensen que la clase de clase se trasladó a la pieza de ustedes y estoy todo el día en la universidad, sino oblíguense y hagan a hacer algunos breaks intencionados, porque si no se van a volver monos. Y lo van a pasar muy mal. Y busquen luz natural. Yo creo unas cosas también, a mí me pasa de repente con los alumnos, a veces que tengo reuniones, que hay algunos que he dicho, pero tu pieza es muy oscura, así, donde tienen luz natural. Y ocupen, y la luz natural es súper importante para funcionar, en la vida en general, porque te permite ordenar. Y eviten, no sé, eviten consumo de alcohol excesivo, porque hemos visto gente que ha empezado con... que empezó a consumir alcohol de manera... Y ahí uno puede jugar también con la rutina, o sea, por ejemplo, si nos cuesta más quedarnos dormidos, empezar a comer a un horario distinto, un poco más temprano, porque en general eso, no llevar el computador para la pieza. El problema es que efectivamente gran parte de las recomendaciones que uno hace, por ejemplo, para sueño, es que la pieza trata de usarle lo más posible solo para dormir y no para todas otras cosas, y ahora esto no es viable. Entonces, probablemente a cierto horario rompan la rutina y váyanse a trabajar, a leer a algún otro lado, pero no sigan en el dormitorio porque les va a costar quedarse dormidos sí o sí. Así que bueno, si se me ocurre alguna otra cosa más, les mando más. Así. Pueden leerse cuentos, historias o sea, para los niños, no sé, o leerse libros por Zoom. Por hacer intento. No, de que hay opciones, lo hay. Así que, bueno, Paula, yo te quiero agradecer. Muchas gracias por tu buena disposición, por todos estos tips que nos diste y eso. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, gracias. Oye, gracias por la invitación. Que estén bien, cuídense. Bien, Francisco, cuéntanos tus impresiones y comentarios. ¿Qué te pareció la entrevista que dio Paula? Me pareció súper interesante. Tengo varios comentarios que hacer y los voy a dar en 3 puntos. El primer punto es sobre la separación que se suele hacer entre salud mental y salud biomédica. Ante esto, hay que decir que los modelos actuales de salud apuntan a integrar estas áreas. Esto empezó a tomar fuerza en los años 70 y se hace una crítica al modelo de salud tradicional que le da mayor importancia a los factores biomédicos. Lo que se propone para entender mejor esto es un enfoque biopsicosocial. Esto es básicamente entender que las variables biológicas, psicológicas y sociales están interrelacionadas y que juegan un papel en conjunto cuando hablamos de salud. El segundo punto es cómo podemos entender este enfoque biopsicosocial en un estado de emergencia. La profe Paula nos comentaba que los estados de emergencia, ya sean por desastres naturales como los que hemos vivido acá en Chile, o bien en este contexto de pandemia como el del COVID-19, tiene repercusiones tanto psicológicas como biológicas. Aunque particularmente el COVID-19 va a tener más vías por las que afectar biológicamente al cuerpo. Pero aquí nos estamos refiriendo al impacto psicológico y biológico que tenemos frente al contexto en general, no a la enfermedad en sí misma. Por ejemplo, si mi mente está constantemente percibiendo peligro, al final eso va a ser un estresor también para mi cuerpo. O sea, que este estresor afecta también al sistema biológico, tal como lo abordaba más fisiológicamente el profesor Alexis en el capítulo anterior. Por otro lado, también es importante hablar de los factores sociales, pues dentro de los determinantes de la salud encontramos factores como lo socioeconómico, los estilos de vida. Esto es importante porque los factores sociales correlacionan con los estados de salud. Por ejemplo, si en un contexto hay vulnerabilidad social, se puede esperar que también haya vulnerabilidad en salud. Ahora, el tercer y último punto es sobre el autocuidado de nuestra salud. La profe Paula nos dice que hay que asumir el hecho de que quizás no vamos a rendir como antes, pues el contexto de una u otra forma nos puede afectar, pero que ante esto igual podemos tomar un rol activo y trabajar por nuestra salud, además de pedir ayuda cuando la necesitemos, por supuesto, ya sea con un profesional de la salud o con otra persona cualquiera que nos pueda ayudar. Para aterrizar más esto último, voy a tomar de ejemplo un estudio
que evaluó el impacto del estrés laboral en trabajadores de la salud. En este estudio se vio que los trabajadores que menos pedían ayuda y los que menos se automonitoreaban eran también los que se veían más afectados. Esta es una correlación que se da. Ante este caso, un factor protector no muy difícil de promover sería que estos trabajadores de la salud hablen entre ellos, hablen cómo se sienten. De repente hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Te puedo ayudar en algo? Oh, yo también me he sentido así. En fin, esas cosas pueden marcar harto la diferencia. Finalmente, para cerrar este comentario, voy a decir que de repente es bueno hacer una pausa, ver cómo nos sentimos, entender que esto es un contexto nuevo, decirle a otras personas cómo nos sentimos y también escucharlo a ellos, por supuesto. Así que, amigo, amiga, que nos escuchas, si el contexto actual te está afectando, tienes que saber que no estás solo y conversar sobre lo que te aqueja es un tremendo factor protector finalmente. Y esos fueron mis comentarios. Sí, Francisco, nos parecen muy acertados tus comentarios, ya que tú estás inserto en el mundo de la psicología, y nos parece a nosotros como portal que esto debe cobrar la importancia que se merece, porque todos merecemos una salud plena, tanto psicológica como médica. Muchas gracias, Francisco, un abrazo. De nada, Tania, que esté muy bien. Y así terminamos el capítulo del día de hoy. Recuerden seguir nuestras redes sociales en Instagram y Facebook, y también recuerda suscribirte en los canales de YouTube y Spotify. Nos encuentras como Portal Biomedicina UC, esto para que sigas escuchando nuestro podcast. Los próximos capítulos van a estar muy buenos, vamos a tratar temas como el semestre online, así que no olvides dejarnos tus comentarios, preguntas y experiencias. Te damos las gracias por estar acá y te esperamos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!